La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Salmos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Jehová es mi pastor. Cuando ustedes escuchan la palabra pastor, y vámonos pues obviamente al contexto histórico en el que se estaba escribiendo, este es un salmo de David. David no estaba en una congregación como la nuestra, donde había un pastor dirigente, de pronto algún pastor que saltaba un domingo, otro, un pastor, un líder de jóvenes. ¿Qué pastor estaba hablando David? David hablaba del pastor de ovejas, el pastor que siempre sale y su trabajo es sencillamente tomar un rebaño, llevarlo a pastar, a que coma, a que se hidrate y otra vez a el corral. Ese era el trabajo del pastor básicamente. Pero ¿quiénes eran los pastores? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? Un pastor tenía tres opciones para hacer. Las primeras dos, las más importantes. Un pastor era el dueño de un rebaño. La segunda era el hijo del dueño, o el nieto del dueño, o el primo del dueño, o el sobrino del dueño. Era familia de el dueño. Y el tercero era un pastor asalariado, es decir, yo llegaba, tenía mi rebaño y le dije a Charris, pastoreame estas ovejas, y yo le pagaba y Charris me pastoreaba las ovejas. Esos eran los tres escenarios en los que nos podíamos encontrar a un pastor. Un pastor todos los días salía con unos instrumentos. El primero era una tienda de campaña. Ay, ¿por qué la tienda de campaña? Se preguntarán. Porque es que era todo el día. Y recordemos que esto fue escrito en el Medio Oriente. ¿Alguno de ustedes estaba en el Medio Oriente? Yo tampoco. Pero el sol que hace allá es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque precisamente no hay casi vegetación de árboles, palo de mango, como los vemos aquí, que están en cada esquina, que ayudan a refrescar un poco el ambiente de la ciudad. Allá no. Y era una zona de desierto, donde hacía muchísimo calor durante el día y muchísimo frío durante la noche. Entonces llevaba una tienda de campaña para él estar, para poder armarla y descansar durante el día. Una prenda de vestir para envolverse, porque si lo cogía a la noche, ¿qué tenía que hacer? Resguardarse del frío. Son dos cosas para su protección. Y pasamos a los siguientes: una vara y una honda para defenderse, y una bolsa para guardar alimento. La vara le servía para defenderse, ¿sí o no? Y la honda también. Y la comida era para él, porque él sacaba las ovejas a comer. Y un cayado largo para guiar al rebaño. En estos últimos dos ítems que mencioné, la vara sí sirve para su protección, porque de pronto habían lobos, o de pronto leones, algún oso, y él tenía que defenderse. Y voy entonces a lo primero que les mencioné: ¿quiénes eran los pastores? Los pastores eran o los dueños o los hijos, por lo general, del rebaño. Acompáñenme un momentico al libro de Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Entrando yo en materia, Jehová es mi pastor.
La palabra pastor viene del hebreo ra, R-A-A-H, que significa pastar, cuidar o pastorear. ¿Qué hacía un pastor? El pastor no solamente alimentaba el rebaño, sino que protegía el rebaño. Y a veces lo vemos pues muy sencillo, listo. No, las ovejitas y bonitas y lanuditas y blanquitas. Pero había, por lo general, dos tipos de rebaño. Rebaños de solo ovejas y rebaños mixtos de ovejas y cabras. Adivinen cuál era el más difícil de llevar. El que tenía cabras, porque las cabras son diferentes a las ovejas en su forma de hacer las cosas. Y el oficio del pastor viene desde muchísimo tiempo antes, desde el inicio de los tiempos, con Abel, el hijo de Adán. Y encontramos también a mujeres pastoras que guiaban a las ovejas. Y hay un personaje que a mí me llama muchísimo la atención, que muchas lecciones de su vida las aprendió pastoreando. ¿Qué era quién? Moisés. Cuando a Moisés lo llama el Señor al monte, ¿qué estaba haciendo él? Pastoreando las ovejas de su suegro, es decir, era la familia. ¿Y por qué recalco tanto esto? Una pregunta sencilla. Si yo tengo un Ferrari y el Ferrari es mío y yo salgo en el Ferrari, yo cuido el Ferrari, ¿sí o no? No lo paso por donde haya hueco ni por donde haya resaltos. Si mi hermana me pide prestado el Ferrari, porque es mi hermana, yo se lo doy. Y yo espero y aspiro que ella sienta la identidad de que esto es de mi hermano, lo voy a cuidar como si fuera mío. O si alguno de mis amigos cercanos me dice, hey, préstamelo, tiene que tener un nivel de amistad y hermandad enorme para yo soltárselo, porque es algo muy valioso para mí. Pero si llega cualquiera y coge mi Ferrari, yo le digo, hey, ven acá, lo que pasa es que necesito poner a rodarlo porque si no, no se me desbloquean las revoluciones para poderme ir a correr a una pista. Y yo pongo a cualquiera de ustedes y le doy una plata para que vaya a correr el Ferrari. Es decir, les estoy pagando por salir a correr en el Ferrari. Si ustedes van emocionados, un hueco, no lo vieron, ustedes nada más se agarran la cabeza. Y le pasó y se rayó, y ustedes, yo no sé, cogen la misma plata con la que yo les pagué, compran un tiquete y se van del país, porque ahí es donde yo me doy cuenta que le metieron un rayón al Ferrari. Sucede lo mismo acá. Cuando Jesús se presenta como el pastor, y aquí vamos a entrar ya al primer punto, dice Jesús, el buen pastor. ¿Jesús es quién? Pregunta suelta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y no me digan que el pastor, por ahí escuché algo, ¿quién es? Jesús es Maestro, Dios. La Biblia se encarga de presentar a Jesús como el unigénito, como el Hijo de Dios. Si David está escribiendo en el Salmo 23 en primera instancia, Jehová es mi pastor, él está colocándole el título de pastor a Dios Padre, ¿cierto? Pero la imagen revelada de Dios a nosotros los hombres es ¿quién? Cristo. Juan capítulo 1, versículo 1 al 4 y después del 14 al 15, porque todo lo que uno diga tiene que ser corroborado escrituralmente, si no, no sirve de nada. Yo aquí puedo pararme a hablar 2000 palabras y si no digo nada de lo que está aquí, no sirve. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí el apóstol Juan lo que está diciendo es, Jesús es Dios. El Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, como lo presenta Lucas, nos hace pues esa precisa referencia que hoy conocemos como el concepto del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que quien nos presenta al Espíritu Santo es Jesús.
y yo enviaré a vosotros el Consolador. ¿Por qué Jesús es el buen pastor? Porque es el Hijo de Dios. Y como es hijo del Padre y el rebaño es del Padre, ¿con qué tanto amor o con qué tanto sacrificio, con qué tanta entrega va a cuidar el rebaño? Con identidad. Va a sentirlo como propio. Y como lo siento como propio, yo hago todo por defenderlo, porque hasta el último pedacito de lana de esas ovejas es mío. No es del que viene allá, no es del que viene de acá, es mío. Por eso Jesús dice: yo soy el buen pastor. En el mismo capítulo 10 del libro de Juan, versículos 12 y 13 dicen: mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Más claro, no canta el gallo. Si Jesús no fuera Dios, Él no hubiera hecho todo lo que hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos el rebaño del Padre. Y si Jesús no fuera Dios, no tendría ese sentido de identidad y conexión y propósito y sentimiento de propiedad sobre nosotros como el que Él manifestó en la Escritura. Entonces, el primer punto era Jesús, el buen pastor, ¿cierto? Repitamos los dos, porque el segundo es que dio su vida. Jesús, el buen pastor, que dio su vida. Jesús se presenta precisamente al final de ese versículo 11 diciendo que el buen pastor da su vida por las ovejas. Avance hacia el futuro. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Qué hizo? Díganlo con propiedad que usted sabe, porque si Él no hizo eso y no hizo lo que hizo después, a los 3 días, entonces todo lo que estamos aquí haciendo es en vano. ¿Qué hizo Jesús? Murió. Tenemos que tener eso claro. Jesús murió. Y Jesús se los reveló en ese mismo pasaje a todos los que estaban alrededor de Él. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Segunda vez que Él dice que Él pone su vida por las ovejas. Él no está diciendo como que listo, es como que me entró la emoción y lo dije, así como de pronto cuando un hombre o una mujer está enamorada y dice: yo te bajo la luna, te regalo las estrellas, todo lo que tú quieras. Porque a los 2-3 meses se le puede olvidar. Jesús está reafirmándolo y dice: yo doy la vida por mis ovejas. Este pasaje deja en claro que el rebaño de Jesús no es robado ni alquilado, es propio. Por tanto, hará hasta lo imposible velando por su seguridad, incluso si requiere morir. Dice el pasaje que Jesús conoce a sus ovejas, que Jesús conoce a todas las ovejas de su rebaño. Y pues sería loco pensar que no lo hace si hasta la última célula que te compone Él la colocó ahí. Él te conoce a la perfección. El cabello que tienes, si es liso, si no es liso, si los ojos son verdes, si son morados, si son azules, si tienes o no tienes miopía, si te va a dar o no te va a dar. Él lo sabe todo de ti, porque Él te creó. Pero la pregunta que sigue: ¿y tú conoces la voz de tu pastor? Porque Él está ahí y Él habla. Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso, de esa conexión entre pastor y oveja, y cómo a mí me voló la cabeza, y espero que si no les vuela la cabeza a ustedes, por lo menos los deje reflexionando. Las ovejas como animales no son muy inteligentes, pero sí se encargan de crear un vínculo muy poderoso con su pastor. Como su visión es muy limitada, háganse el cargo que si las ovejas fueran personas tendrían que tener unas gafas con fondo de botella. No ven. Las ovejas no ven. Y como no ven, pues el pastor no se manifiesta con ellas a través de señales o señas, sino con
su audición. Data la historia que en la antigüedad, en esta zona, Palestina, Siria, Israel, aún relativamente reciente, siglo XIX, la práctica del pastoreo era muy común. ¿Y qué pasaba? Yo era el portero del corral. Y en el corral habían un montón de ovejas. Pero las ovejas no eran mías, yo tenía el trabajo del corral y ya, yo me quedaba ahí en la noche, listo. Entonces llega Jorge, llega Wilson y llega Alex. Y cada uno sale con un grito diferente. El uno dice huepa, el otro hueja y el otro o. Y cada oveja sabe cuál es la voz de cada quien. Y solamente salían las ovejas que reconocían la voz de ese pastor. El resto se quedaba. Y salían y se las llevaba el pastor. Y salían las de Wilson, salían las de Jorge y salían las de Alex. Los 3 grupos de ovejas. Y tenían que pastar cerca del mismo terreno, pero no se podían quedar ahí mismo, porque como pasó con los pastores de Abraham y de Lot, se ponían a pelear por cuál tierra era mejor y tal, entonces se tenían que separar. Casi el pastor llegaba y decía, bueno, listo, voy a coger por aquí. Y él se paraba y caminaba y se aseguraba de que ese lugar, ese camino fuera transitable para las ovejas, que tuvieran las ovejas que comer y que ninguna se fuera a escalabrar por ahí. Entonces salía y guiaba a las ovejas ¿con qué nuevamente? Con su voz. Y las ovejas lo seguían. Pero entonces en medio de ese tramitar, una de las ovejas se perdía porque se podía perder. Y de pronto otro pastor con buenas intenciones y todo, llamaba a la oveja. La oveja escuchaba la señal, pero sabía que no era la señal de su pastor. ¿Qué hacía la oveja? Se detenía y levantaba la mirada. No podía ver bien, pero sabía que algo estaba mal. ¿Por qué? Porque ese no era su pastor. Por ese tipo de situaciones, los pastores se encargaban de periódicamente hacer un llamado o un sonido característico para su rebaño. Para 2 cosas principalmente. Lo primero, recordarles que estaba ahí. Si todavía escuchaban la voz de su pastor, quería decir que no se habían ido muy lejos. Y lo segundo es que si le escuchaban lejos, les servía de alerta. Me estoy alejando, tengo que regresar. ¿Cómo lo hacían las ovejas? No sé, no me pregunte, que yo en neurología de ovejas no sé. Pero funciona y la historia lo respalda. Nosotros somos comparados con ovejas durante todo el transcurrir de la Escritura. ¿Escuchas la voz de Dios o no escuchas la voz de Dios? La voz de Dios está presente, porque Dios es pastor y Dios cuida su rebaño. Pero de pronto tú no eres oveja, sino que ahora mismo eres medio cabrita. Y las cabritas no le paraban mucha atención al asunto y hacían lo que querían. Al finalizar el día pasaba algo también muy importante, y es que listo, llevaban a las ovejas otra vez con su voz y todo, la guiaban y entraban al rebaño una por una y pasaban por debajo de su cayado y tocando sus manos. Es decir, el pastor se aseguraba de guardar todas las ovejas. Por eso la parábola de todo aquel pastor que tiene 100 ovejas y guarda 99 y se le pierde una y no sale por él. No es que vaya a buscarla a la deriva, es que él sabe dónde estaban las ovejas y sabe que por ahí se tuvo que haber perdido. Y se dio cuenta que no estaban porque él las cuenta. No es como que listo, se metieron, por ahí las vi y ya. No, él cuenta las ovejas. Dios tiene memoria de ti. Dios se acuerda de ti. Pueden haber 5,000 personas que si a ti te pasa algo, Dios está pendiente de ti. Y al lado tuyo hay otra persona, así como está pendiente de ti, está pendiente de él, porque a todos los cuenta, porque todos hacemos parte de su rebaño. Si te sientes perdido, si te sientes un poco abrumado de pronto, si estabas teniendo una buena alimentación pastando y de un momento a otro te sientes sin rumbo, te has detenido
a preguntarte si estás escuchando la voz de Dios o si ya no la estás escuchando. Porque esa es una muy buena señal de si estamos siguiendo el pastoreo de Jesús de cerca o si ya nos salimos del rebaño. Seguimos siendo de Él, pero nos hemos extraviado. Y ahí es donde está la magia y lo bonito de todo esto, que Él deja todo por irnos a buscar. Hay un pasaje bien interesante en ese mismo capítulo de Juan. Y surge una pregunta antes de pasar al tercer punto. Si David describe a Jehová como su pastor, y David era hebreo, era israelita, ¿quiere decir que Jehová es solo el pastor del pueblo de Israel? Eso lo escribió él solamente. Y Jesús después dijo, yo soy el buen pastor. Entonces puede estar reafirmando que solamente va a pastorear a Israel, a su pueblo elegido, y a más nadie. El resto sálvese quien pueda y como pueda. ¿Está de verdad diciendo el texto eso? No. Y nos deja señales para saber que no es así. Juan 3:16, versículo súper famoso y conocido por todos aquí, y si usted no lo conoce, se lo presento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hago un pequeño paréntesis aquí. A mí me encanta que este versículo utiliza los 3 tiempos básicos: pasado, presente y futuro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo atemporal. Es decir, no importa si tienes 20 años, 18, 35, 50, 60. Antes de que tú nacieras, ya Dios te había amado como creación y envió a Jesús, el buen pastor, a morir por ti, para que si tú ahora mismo en el presente crees que hay salvación y poder de redención en su sacrificio, puedas en un futuro tener la vida eterna. Y para allá va el sentido de este mensaje. El primer punto, recordamos, es Jesús, el buen pastor. Segundo punto, que dio su vida. Jesús es el buen pastor que dio su vida en rescate por muchos. Es el tercer punto. No nos hemos salido de este solo pasaje del libro de Juan. Juan capítulo 10, versículos 16 al 18 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Si de pronto se nos enreda un poquito la cabeza entendiendo esto, hace unos meses me estaba repitiendo una película pues que veía en mi infancia, que es Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Ropero. Hay una escena que pues yo veía y pues yo sabía lo que significaba porque nos habían explicado qué era. Pero hasta que ya fui mayor, con un conocimiento un poco más estructurado de la Biblia, logré entender a qué se refería. ¿Se acuerdan de Edmund? El hermano que traicionó a los otros 3 y se fue con la bruja y le habían dicho que todo el mundo era color de rosa y resultó en un calabozo comiendo comida congelada y un café que según era hielo. No logró hacer nada. El mundo no era como él pensaba. Se dejó engañar y seducir por este mundo, por la bruja, que se presentó primero como reina y después salió a la luz que era la bruja. ¿Qué hizo Aslan, el león, que es tipificación de Cristo? Aslan, por ese solito, por uno solo, se entregó delante de la bruja y fue a morir sin tener por qué morir porque la traición no la cometió él.
¿Y qué pasó al día siguiente? Pues por asuntos de la película no se demoraron 3 días. Aslan resucitó. Y a Aslan antes le habían quitado su melena, le habían pegado, lo habían escupido, lo habían hecho de todo. Cuando él se levanta con una melena más bonita, más grande, más poderoso, con mayor autoridad. ¿Qué pasó aquí? Aslan le dice a las 2 hermanas que la bruja no conocía la magia por la que había sido creada la piedra en la que lo matan. Y es que si no tenía él culpa de estar ahí, hasta la misma muerte iba a retroceder, su curso no iba a seguir. Y ahí está, Aslan resucitó. Palabras más, palabras menos, es lo que Cristo dice aquí. Es que a mí no me quitan la vida, es que yo la estoy entregando. Y como yo la estoy entregando, tengo el poder para darla y para tomarla. Jesús no fue vencido por el diablo cuando lo crucificaron. El diablo fue vencido cuando Cristo, sabiendo que iba a resucitar, lo hizo. Ese es tu pastor, ese es mi pastor. ¿Y por qué digo que es mi pastor? Pero yo no soy israelita. Ojalá tuviera yo unos genes judíos bien chéveres y de inteligencia, así como esa gente. Pero no. Cuando Jesús dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, habla de ti y de mí, gentiles. Un concepto que los judíos no habían entendido aún. Las ovejas del Señor estaban dispersas por todo el mundo, no estaban en ese lugar específico. Y Jesús, cuando muere y resucita, le dice a los apóstoles, vayan y seanme testigos primero aquí en lo local y después se van a ir a todos los rincones. Y por causa de esa gran comisión, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es que tú y yo estamos aquí, porque alguien decidió compartir la palabra de ese buen pastor. Entonces el pastoreo ahora no es lo que era antes. Hay gente que todavía saca su ganado, gente que todavía saca sus ovejas, porque son prácticas culturales, pero no es el propósito del cual nos habla la Escritura, porque ni tú ni yo vamos a salir a pastorear ovejas por ahí. Imagínense yo en la vía 40 sacando unas ovejitas por ahí, el trancón que se forma. ¿Por qué constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros maestros, a otros profetas, a otros evangelistas? Porque él ya no iba a estar aquí con nosotros. Y él le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya porque les voy a enviar a alguien más. Y ese alguien más es Dios, Espíritu Santo, que tiene el mismo sentido de pertenencia que Jesús Hijo y que Dios Padre, por ti y por mí. Entonces ya no iba a estar Dios en un lugar o punto físico, sino que iba a estar en todos los confines de la tierra. ¿Para qué? Para convencernos a nosotros de justicia, de juicio y de pecado, para que pudiéramos entender que somos parte del redil de Dios cuando Él nos creó allá en Edén, pero que por nuestra rebeldía nos apartamos y ahora nos da una oportunidad de volver a pertenecer a su rebaño, a pertenecer bajo su cuidado. Primera de Pedro 5, versículos del 1 al 4, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Que tú vas a ser pastor, que tú vas a ser profeta, que tú vas a ser evangelista, que tú vas a ser maestro, no estoy diciendo eso. Pero si tú ya tienes hoy un mes en Misión Josué, 2 días viniendo a Misión Josué,
y en tu casa hay alguien que no conoce de Dios, si ya tú conoces algo, en eso mínimo puedes ayudar a guiar al que está extraviado al redil. Entonces vemos cómo va pasando de listo. Dios es mi pastor y lo sigue siendo y siempre lo será. Pero entonces yo soy hijo de Dios también y Dios me ha depositado a mí una pequeña y muy pequeña y pequeñita partecita del pastoreo que él hace. Y es pastorear y cuidar a su grey aquí en la tierra. Es decir, cuidarte a ti y que tú me cuides a mí. Y por sentidos organizacionales, pues se establecieron congregaciones y fueron creciendo de a poco y de mucho y de mucho. Y hay pastores generales. Nuestro pastor de la congregación es el pastor David. Pastor es mi pastor. Es el pastor de aquí, de esta casa. Pero también tenemos pastores que están por debajo en niveles de autoridad organizacional en la iglesia. Y así, y así, y así. Pastores, hay ministros, hay líderes y todos tenemos una sola misión, además de cumplir con los roles que se nos asignan, y es cuidar de la grey del Señor. Hoy yo tengo una oportunidad, aunque yo no soy su pastor, ni soy pastor, el Señor me dio la oportunidad de pastorear a su grey durante un día, durante una tarde. Es un gran privilegio, sí, pero es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque van a llegar lobos, porque pueden llegar leones, porque hay que defender y cuidar al rebaño. Cuando el Señor te da la oportunidad a ti de predicar a alguien más, no te está diciendo, mira, para que vean cómo bonito hablas o para que vean qué chévere estructuras un mensaje. Te dice, esto es lo que yo hago por ti, ahora hazlo tú por ellos. Dios es pastor y yo nunca voy a ser el pastor que Dios es. Pero si yo soy su hijo, Él me ha encargado también cuidar de su grey. Jesús es el hijo que tomó el rebaño de su padre, lo cuidó, protegió, se entregó por él y lo sigue preparando para cuando Él regrese. El Salmo 23 menciona dos escenarios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Qué bonito se escucha eso, ¿cierto? Usted se imagina de pronto unos pastos verdecitos por la lluvia, con un arroyito, y ahí están las ovejas felices y contentas. Pero, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Dónde estamos nosotros ahí? ¿Nos sigue pastoreando o no nos sigue pastoreando? Recuerden que les dije que si las ovejas fueran humanos, tendrían que utilizar unas gafas fondebotella para poder ver. No las tienen. Están en el valle. Está oscuro el valle. De pronto se escuchan los ruidos de los cuervos. Recuerden que se desarrollan o caminan más por lo que escuchan que por lo que ven. El panorama no es chévere, el panorama no es agradable. De pronto tú te encuentras en un valle hoy y no ves escapatoria y no ves salida. Y escuchas voces de crítica, escuchas voces de rechazo, escuchas voces de desánimo. Y no ves la hora de lograr salir de ahí. Porque lo que te preocupa es que quieres salir de ahí, quieres estar otra vez en los delicados pastos. ¿Y quién no quiere estar en los delicados pastos? Todos queremos estar ahí. Pero no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infunden aliento. Aunque yo no pueda ver al pastor, porque de pronto tengo una vista muy corta como la de las ovejas, voy a tener tres cosas que me van a recordar que el pastor está conmigo. La primera es su voz. Ya yo les dije, el pastor puede decir ¡Uy! Y ya yo sé que es conmigo, para que se despertara, más de uno durmiendo por ahí. Entonces ya yo escuché el hueji y yo sé que es conmigo, porque yo conozco la voz de mi pastor. Entonces yo, bueno, escucho los cuervos, escucho todo, siento unas arañitas por ahí,
De todo escucho, hay frío, las ramas chillan por la brisa, pero el weji que me dio mi pastor me llena de seguridad. Él está conmigo. Y la vara, aunque servía para protegerlo a él y al rebaño, también servía para corregir al rebaño. Porque si Stephanie es oveja y comienza a caminar por aquí, por este pasillo, y al lado derecho hay un barranco y al lado izquierdo no, y ella se comienza a ir para el lado derecho, primero voy a ir con el cayado y la voy a agarrar. El cayado tiene una forma como de círculo incompleto y la agarra por el cuello, no de cualquier lado, y la va jalando. Pero si aún así no responde, le pega. No porque la quiera maltratar, porque ya recuerden lo que les dije al principio, la siente como suya. Y si yo tengo algo que es mío, yo no lo quiero maltratar. Yo tengo mi perrito, bueno, uno de 4. Y uno de esos perritos tiene un problema en una de sus patas delanteras, porque ya está algo viejito. Y cuando lo levanto, a veces por ahí, chilla. ¿Ustedes creen que a mí no me duele cuando yo hago eso sin la intención de lastimarlo? Porque yo no lo quiero lastimar. O cuando de repente alguna de las otras perritas que son más activas se ponen detrás mío y yo echo para atrás y las piso, no las quiero pisar. Pero cuando estaban cachorritas o cachorritos y tocaba enseñarles a que no hicieran popó aquí, a que no se orinaran allá, cogí un periódico y uno les pegaba, los iba corrigiendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que aprendieron. Sucede lo mismo con nosotros y con el buen pastor. Si tú no quieres hacer caso y él te está llamando con lazos de amor y coge el cayado y te jala y tú no respondes, ¿qué crees que va a hacer el buen pastor si quiere que tú no te pierdas? Va a sacar la vara y te va a dar. Y te va a dar hasta que tú entiendas que ese no es el camino, sino que este es el camino. No sé qué más quieres escuchar. Si tal vez no habías escuchado que Jesús era el buen pastor, para reflexionar y que cuando te vayas de aquí, llegues a tu casa o vayas a comer o de pronto en el entretiempo del partido, logres reflexionar que el Señor siempre ha estado dando su voz para que tú la reconozcas. Él no se ha callado, porque así como me está pastoreando a mí y está pastoreando a Samuel y está pastoreando a mi hermana y está pastoreando a qué sé yo, a Valerie, a Daniela, a Andrea, a Victoria, a todos, también espera pastorearte a ti. Él está dando la voz y siempre está dando la voz y no va a cesar de dar su voz porque siempre va a tener ovejas que pastorear. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aquí está lo que necesitamos saber. Todo lo que yo necesito saber de Dios, teóricamente, está aquí. Todo. Eso no es que es que hay un grupito que me están diciendo, brother, resulta que es que Dios creó el mundo en billones de años y los 7 días son millones de años. Por eso los fósiles tienen 200 millones de años de estar en la Tierra. Pero si usted lee esto, y ese es un tema en el que no voy a profundizar porque después me voy muy largo, la Tierra no tiene más de 10.000 años. Es una Tierra joven. Y habla de lo maravilloso que es Dios, que en 6 días cronológicos de nosotros de 24 horas logró crear el mundo y al 7º día decidió descansar. Yo comienzo a leer y comienzo a entender. Y van a haber cosas que no voy a entender realmente. Me van a quedar la duda. Y para esas dudas, adivinen quién está. Les vuelvo a citar. Les conviene que yo me vaya y les enviaré al Consolador. Y Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Él nos va a ayudar a entender esta palabra, porque esta palabra no es sencilla de entender. Por más NTV, PDT, por más la Biblia de Dios para todo que usted lea, que son las que tienen un lenguaje muy sencillo de leer, no va a entender todo y necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Y con esto cierro
el mensaje. Nos enfocamos en decir es que sí, Jehová es mi pastor, y si no es un salmo es el otro, el que tengo abierto de tapa a tapa en el baño lleno de humedad, o en la sala abierto, porque es que nada me va a faltar si el Señor es mi pastor. Ya yo les dije, el Señor es el pastor y Él tiene claro cuál es el redil, y tenía claro en ese entonces que tenía que ir a buscar más ovejas que hacían parte de su rebaño. Yo te estoy diciendo hoy que tú y yo somos parte de ese rebaño. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer su voz. Pero ¿cómo voy a conocer la voz? Aquí está la Biblia. Y si no entiendo la Biblia, el Espíritu Santo fue la ayuda que Dios nos dejó para poder entenderla y para poder entenderlo, porque el Espíritu Santo es Dios. Jehová es mi pastor va mucho más allá de sentirme chévere, de sentirme abrazado, de sentirme pechichado. Radica o tiene más sentido cuando no tenemos sentido nosotros en nuestra vida. Cuando estoy en ese valle de sombra y de muerte, allí siento la voz de mi pastor. Hoy estás en un valle y no escuchas la voz de tu pastor, tal vez es porque no la conoces. Comienza a buscarlo y te darás cuenta que con su voz va a comenzar a guiarte para poder salir. Tal vez sea un problema de adicción al alcohol, a las drogas, a la pornografía. Tal vez sea que no eres una persona organizada para estudiar y te está yendo mal. Tú dices, bueno, yo no salgo a beber, yo no salgo de rumba, pero no me va bien porque no te organizas. Hasta en esas pequeñas cosas que a veces uno ve como insignificantes, el Señor se manifiesta y el Señor te va a guiar. Aprende a ver al pastor en cada etapa de tu vida y en cada día de tu vida, porque solamente así vas a poder de verdad decir, yo soy una oveja del redil del Señor. ¿Por qué allí donde estás no te colocas sobre tus pies? Y si tú sientes en tu corazón, si el Señor te ha hablado hoy y reconoces, tal vez soy más cabra que oveja y por eso no he podido sentir a mi Dios es pastor en mi vida, que puedas levantar tu mano allí donde estés. A nadie le interesa si tú levantas la mano o no levantas la mano, porque yo mismo levanto la mano, porque muchas veces escucho y no quiero escuchar, o me hago el sordo. Todos estamos en un constante proceso de transformación. Dile, Señor, dame un corazón de oveja para que pueda escuchar tu voz, mi pastor. Ayúdame a sentirte en cada proceso que yo viva. Ayúdame, Señor, a descansar aun cuando lo que veo no me gusta. Ayúdame a entender que por donde sea que yo pase, tú tienes un solo propósito y es llevarme a tener buen alimento, porque tus planes para mí no son de mal, sino que son de bien. Y aunque tenga que atravesar un desierto o un valle tenebroso, si escucho tu voz, lo haré confiado. Señor, yo te doy gracias por nosotros, tu pueblo, Señor. Gracias porque tú nos dijiste, Señor, que tenías que buscar un rebaño en el que no estabas presencialmente. Gracias porque pensaste en mí cuando dijiste eso. Gracias porque pensaste en mis papás, porque pensaste en mi primo que no te conoce o en mi primo que te rechaza, porque pensaste en cada uno de nosotros. Gracias porque entregaste tu vida, Señor. Señor, tu amor no tiene condición y tú te entregaste. ¿Por qué no entonamos este canto recordando, Señor, tu amor me envuelve, Señor? Oh, tu amor
amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene. Levanta las manos. Amor sin condición. Dile, Señor, tu amor me sostiene, tu amor me envuelve, Señor. Tú dejas al rebaño seguro y vas por mí si yo me extravié. No he hecho nada. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Padre, por tu amor, porque por tu amor hacia mí es que lo dejaste todo, es que lo entregaste todo. Por tu amor es que yo estoy aquí y por tu amor permaneceré. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi buen pastor. En nombre de Cristo. Amén. ¿Por qué no le brindas un fuerte aplauso y das un grito de júbilo al cielo? Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue, deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.